Hola, buenas noches. Estamos aquí para este segundo día de encuentro con el corazón lleno de alegría, de regocijo por la oportunidad que nos permiten las redes para encontrarnos en torno a este propósito tan maravilloso como es aquel de conocer más y más del Verbo encarnado, de esa divina revelación encarnada, de ese amoroso Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, una pequeña aproximación, algún tipo de inmersión para empezar a degustar todo lo maravilloso que este Evangelio tiene. Ayer en el primer día estuvimos revisando un poco la introducción de este Evangelio, los primeros 4 versículos del capítulo 1 los estuvimos leyendo, nos quedamos un poco detenidos entre algo de datos del autor, del lugar de composición de este escrito, los intereses de la comunidad lucana, en fin, entre generalidades y profundidades, estamos inmersos en la realidad de este evangelio y de esta aproximación al evangelio de San Lucas, que hemos llamado en esta oportunidad misericordiosos y alegres como el Padre. Contar a Jesús, esa es la iniciativa de la comunidad lucana, contarnos a un Jesús que cuando nos dejamos interpelar por Él, cuando nos dejamos tocar por su amor, por la fragancia de su sonrisa, cuando nos dejamos alcanzar por la fragilidad de su misericordia, cuando su humanidad nos abraza y nos apapacha, entonces poder contar a Jesús se convierte en un camino nada menos que enamorador, en un camino que hace que nuestro corazón se ponga enchollado, en una expresión muy nuestra de la costa, muy apasionado, muy lleno de alegría, de comprensión, de deseos de ir más y más adentro en el conocimiento y de remar mar adentro con nuestro Señor allí, por supuesto, en pie firme en nuestra barca. Contar a Jesús nos transforma. Es la historia de la comunidad lucana que nos está desde los tiempos de la Palestina del siglo I diciéndonos que el Evangelio no es un periódico de ayer, que el Evangelio no es una noticia que nadie quiera ya no leer, sino por el contrario, nosotros y nosotras hoy, heraldos de ese Evangelio, tenemos que retomar la mística, tenemos que retomar la praxis de un Evangelio que hacía que las multitudes quisieran alcanzar a Jesús. Vaya y luego que viene aquí a hacer un reparo y también el llamado a atención a que las multitudes no solo quieran seguir a Jesús por los panes y por los peces, sino que haya un interés genuino en que sus vidas sean transformadas. Ayer, por supuesto, aquí en nuestras notas estamos trabajando con todo el equipo de la comunidad, consultando con autores. El conocimiento no es reservorio de nadie. El conocimiento no es propiedad privada de nadie. El conocimiento, y sobre todo si se trata de Jesús, es como en las bodas de Canaán, un vino extravagante, del mejor del que nos podemos servir todos y todas en cantidades mega industriales, que fluya la leche y la miel, de la cual la tierra prometida en la cual estamos plantados viene a darnos una mesa abierta en la que todos y todas podemos comer de ese pan de vida y tomar de ese vino nuevo que es teológicamente la sangre del Cordero de Dios, que nos hace un llamado a ser misericordiosos y a ser festivos, de corazón alegres, como lo es el Padre que en la tradición lucana nos viene a presentar Jesús. Ayer hablábamos del versículo 1, rápidamente. Les decía que entre las características de Lucas
es que es un judío de la diáspora, que es un judío que conoce la Septuaginta, que es la tradición de las escrituras sagradas judías al griego. Tiene un manejo cercano a la Septuaginta, como dirían algunos conocedores, ¿verdad? Es un hombre temeroso de Dios en el mejor de los sentidos. Su temor de Dios es un temor amoroso, no es un temor de pánico, no es un temor que aleja, sino es un temor que se convierte en deseos de volver en sí para retornar a la casa del Padre y que haya fiesta, porque nosotros, los hijos y las hijas del Padre que estábamos muertos, hemos regresado a la vida. Y aunque ello produzca con toda seguridad una que otra incertidumbre, tenemos la certeza que el amor de Dios dura hasta 1000 generaciones. A propósito de esta utilización de las Escrituras, esta tipología del Evangelio de Lucas será muy fuerte y recurrente. Tomar las Escrituras antiguas, la primera alianza, el Antiguo Testamento, y reformularle, darle una vuelta, darle una nueva cocción, darle al vino una nueva vasija, porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque se rompe. Entonces viene siendo el mismo vino, viene siendo la misma uva, viene siendo la misma elaboración, la mística para prepararlo, para que se fermente, para que los jugos azucarados luego destilen esa bebida de los dioses tan preciosa, de la cual soy partícipe perenne de la bendición de un buen vino. Entonces, lo que nos está diciendo Lucas es que ese mismo Dios que ha preparado una historia de salvación, ese mismo Dios que ha estado presente en una historia patriarcal, en una historia en el Génesis, en derrota tras derrota por nuestra propia necedad, sigue siendo un Dios que se sienta con la misma mística, ¿verdad?, a tomarnos como víctimas de nuestro propio pecado para restaurarnos, sanarnos y habilitarnos. Estoy fascinado con el Evangelio de Lucas. Creo que ya les había comentado esto en otra ocasión. Luego de Juan, mi evangelio preferido siempre ha sido Marcos, porque es un correcaminos con un itinerario raudo y veloz, cuyos intereses están marcados en una tradición de esta comunidad que en su momento podremos volver a estudiar como una vez ya lo hicimos. Pero ahorita con este retomar a Lucas, con este reencontrarme con este evangelio, con esta tradición de este hombre que es un historiador consumado, es un hombre que tiene una formación que en cada trazo del evangelio nos deja ver en una buena traducción, pero también nos deja ver a través del acercamiento en los escritos que nos llegan en el idioma de la composición de este evangelio en el griego, que está detrás de esta comunidad lucana alguien o alguienes con una extraordinaria formación y con unas preocupaciones genuinas. Y déjenme decirle que aquí me hallo en un puente con Lucas interesantísimo. El afán por la justicia, por la misericordia, por el resarcimiento de los excluidos, por un reino de los cielos que toma opción por los pobres, sin más decoro, sin más eufemismos, sin más formas para ver cómo justificamos la miseria y la pobreza. No, es un Dios que escucha el clamor de los que sufren, se hace al lado de los empobrecidos y les anuncia a los que han causado ese empobrecimiento que será causa para ellos de juicio, menos, por supuesto, que haya un arrepentimiento. Y Lucas trazará un arrepentimiento maravilloso y extraordinario. Ustedes seguramente conocen la historia a la que me voy a referir, sin duda alguna, Zaqueo. Ustedes recordarán de las entrañas de la tradición lucana: si a algo he defraudado a alguien, hasta 4 veces se lo voy a resarcir. Pero ya llegará ese momento. Entonces, en el versículo 1,
ayer nos encontrábamos con esta perspectiva lucana. ¿Cuál es el interés de Lucas? ¿Hacia dónde nos quiere llevar esta obra lucana? ¿Qué es lo que desea cuando va a poner de relieve que tenemos un Padre que es misericordioso, un Padre que es alegre? Bueno, en esto que hemos, por supuesto, nosotros denominado como un proemio más que un prólogo, en esta introducción que viene a hacer bien recordar esto, es el único evangelista que lo hace. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan hace algo como esto. Insisto, esto pone a Lucas en las grandes ligas de los historiadores de su tiempo. Las técnicas, la literatura, la composición, estuviera hablando de poesía, la métrica, en fin, esto pone a Lucas en el primer lugar en cuanto a escritor de los evangelistas, o al menos de lo que la tradición de alguna manera ha determinado como la autoría de estos 4 hombres y sus respectivas comunidades. Lucas 1, versículo 1, para recordar un poco, ¿verdad?, lo que leíamos ayer en nuestra Biblia paralela, en nuestras notas: Epeidei perpoloi, epergesain, anastasastai, diegesin periton, peplere floremenum, en gemin pragmaton, ¿verdad? Esta primera línea que nos está escribiendo el Evangelio de Lucas, decíamos ayer, tiene una clave importantísima y es la palabra que les puse la tarea de aprenderse, la verdad, peplere floremenum, ¿verdad? Peplere floremenum, ¿verdad? Wow, pronunciar el griego, para mí, tuve la oportunidad de asistir a algunas clases con Alicia Winter, una maestra extraordinaria. La pude conocer en el seminario presbiteriano cuando quedaba en un lugar insigne de esta ciudad que hoy ya solamente es memoria devorada por el mercantilismo, pero bueno, eso no viene al caso. Pero sí, a propósito de Lucas, y ahí en La Esperancita tuve la oportunidad de conocer a Alicia Winter y a otros tantos biblistas extraordinarios con los que tuve mis primeros acercamientos a la teología, a esta maravillosa ciencia escritural de la exégesis, a todo este apasionamiento por saber que esa expresión que algunos usan para restarle responsabilidad a lo que enseñan no es sino un despropósito de la estupidez humana en cantidades mega, super, hiperindustriales. Aquello de que yo voy a hablar y que el Señor va a llenar mi boca así como por chasquear los dedos. Hágame el favor y pongámonos serios y seamos responsables. Entonces, estudiar, hay que prepararse. Dice a propósito el libro de Lucas en el que estamos, mi amada familia y amigos y amigas, y por gracia y voluntad del Señor, alguien me está acompañando en esta noche en la transmisión. Nos dirá el Evangelio de Lucas a propósito de esto que estoy diciendo en el capítulo 2, en el versículo 40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y lo volverá a decir en el versículo 52 de este mismo capítulo. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en gracia y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Dame el grandísimo favor. Eso de que el Espíritu Santo va a llenar mi boca y usted únicamente lo que hace es comer y comer y comer y esquilar y esquilar y esquilar. Póngase serio, póngase serio. Si usted es un ministro, una ministra del Señor, si usted es un hijo, una hija del Señor, si usted es un servidor de la palabra, que de eso se trata hoy nuestro encuentro, usted tiene que ser un hombre y una mujer esforzado en conocer las Escrituras. Tiene que ponerse el overol y trabajar de la mano con la inspiración y la revelación divina, pero también con las pestañas, para que responsablemente podamos ejercer el ministerio de la fe a la que se nos ha llamado. Y ahí en esas
oportunidades que en la Esperancita tuve para acercarme por primera vez al griego y luego a lo largo de estos años con otros maestros impresionantes de primer orden, con amigos también con los que puedo acercarme y conversar. Yo, el último de los últimos, por favor, yo, porque tengo mucha personalidad, me atrevo a decir que medio alguna cosa sé aquí repetir de esto, pero les quiero decir que es una ciencia seria tomar las escrituras y ponérnosla en su escritura original, a discernir y a buscar la riqueza que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a estar trabajando la continuidad de este ejercicio de búsqueda del Evangelio de Lucas. Peplere Floremenon. Las cosas que han acontecido entre nosotros. Una conjugación que ya se los decía ayer, extraordinaria. Me he tomado el trabajo de consultar fuentes. Estuve mirando un poco este comentario bíblico latinoamericano para quien quiera profundizar y realmente tomarse en serio su fe y las características de esta palabra, de este verbo, de esta expresión, para hacerme lo más cercano a hacerme entender en lo que le quiero decir. Es extraordinario. Y en el comentario bíblico latinoamericano, si alcanzamos en el tiempo, le leeré un poquito de la referencia que hacen justamente a esto, pero es extraordinario. O sea, ayer intenté, por favor, esto es un intento, es una aproximación. Usted téngame misericordia y gracia, porque lo que estoy intentando hacer es amor, pasión por la palabra, con las herramientas que tengo a mano, pero el camino que usted puede seguir también por sus propios medios, yendo, estudiando, va a ser importante. Entonces, según el camino que Lucas nos está enseñando, que desde el comienzo nos está diciendo, en la tradición NBI que estoy utilizando, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Peplere Floremeno, ¿eh? Las cosas que se están cumpliendo entre nosotros. Lo acontecido entre nosotros. Ayer ya les dejaba saber que esta expresión en Lucas, cuando menos, es desconcertante, porque esta comunidad está hacia el año 90, en la década del 80, entre el 80 al 90, póngalo ahí en ese margen, cuando menos hay 50 años ya de una generación que está casi desapareciendo, con algunos posibles sobrevivientes a los que Lucas hace alusión y que ha tratado de buscar para consustanciar una narrativa seria y responsable. Algunos han querido decir, qué rico el café, que Lucas intenta echar un vainazo a un montón de escritos o narrativas que polulaban por allí en esta época y que no eran nada serias con respecto a la persona de Jesús y a la comunidad de Jesús. Entonces Lucas está diciendo, amado Teófilo, esto que te voy a presentar es un documento serio. Muchos han intentado hacerlo, yo también, y este es el resultado de lo que te quiero presentar. Cosas que siguen aconteciendo entre nosotros. Y el enlace, el enroque que hará Lucas para seguir manteniéndonos vigente la conexión, que lo que está aconteciendo, como ya les dije hace un ratito, no es un periódico de ayer, sino que es una realidad narrativa de permanente ocurrencia transversal en la existencia de la humanidad hasta nuestros días. Hoy, 1 de febrero del año 2022, siguen ocurriendo las verdades del resucitado en medio de nosotros, en medio de hambrunas, en medio de un país que ha sido declarado por la FAO
con amenazas de hambruna, en medio de las violencias, en medio de los gobernantes despiadados, en medio de una religión del templo centrada en su riqueza, en sus mesas, expoliadoras de los pobres, manipuladoras de la experiencia de Cristo. Hoy viene Lucas a decirnos que las cosas que se están dando entre nosotros tienen que sernos un chasquido de dedos cuando menos, no de Thanos, para que el mundo se acabe, pero al menos, cuando menos, para que podamos despertar como iglesia, y a ver si nos dan las fuerzas y el compromiso para trasladar con unas redes rotas que tenemos que reparar el mensaje como pescadores y pescadoras del reino de los cielos, no para acrecentar riquezas, sino para que la verdad del evangelio produzca transformación, vida, alegría, gozo y esperanza en medio del mundo que hoy habitamos, en paralelo con el mundo que habita la comunidad lucana de persecución, de dolor y de tanta falta de humanidad en todos los. Entonces, Lucas nos seguirá diciendo que este peplerefloremenum, que este acontecimiento es un hoy, y es un hoy continuo. Y les doy un ejemplo de lo que seguirá diciéndonos Lucas en ese sentido con la palabra semerón, hoy, el adverbio semerón. Este adverbio semerón lo usará Lucas cuanto menos 12 veces en su evangelio. Hoy, inaugurará, y recientemente compartimos en este mismo canal de YouTube una enseñanza con base a este capítulo 4 en el que nos cuenta la comunidad de Lucas que Jesús llega allí en un sábado a la sinagoga y entonces desenrolla el rollo, y en el capítulo 4, ¿verdad? Luego de que en el 14, 16, 17, 18 se nos cuenta que toma el rollo, lo abre, lee al profeta Isaías, ¿verdad? Y luego en el 20 dice, luego lo enrolló, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy, semerón. Hoy esto se ha cumplido. Y este hoy lo utilizará Lucas, por ejemplo, a manera de spoiler, cuando le habla a Zaqueo, a propósito que lo mencioné hace poquito. 2 veces utilizará la expresión, el adverbio semerón, en Lucas 19, 1 al 10, cuando le dice a Zaqueo, es necesario hoy, semerón. Amigo, amiga que me sigues, comunidad cristiana La Unción, hoy lo importante no es si clasifica un equipo o clasifica a otro. Perdóname, pero estamos perdiendo el tiempo. Perdóname si te sueno espíritu flautico, pero nuestras preocupaciones y nuestras oraciones no deberían ser vencer a Argentina, o que gane otro equipo, o que gane aquel, o que la tabla se mueva en favor de un negocio de multitudes, de miles de millones de dólares, que lo único que hace es generar exclusión, utilización, esclavitud y un sinnúmero de males más. Y usted me dirá, bueno, pero qué religioso que te estás poniendo y qué trascendental. Pero dígame usted si la verdad liberadora del evangelio no requiere que enfrentemos aquello que con ligereza a veces queremos ver. Y por supuesto que nos vemos un mundial, y por supuesto que nos vemos un fútbol. Pero no debería ser ese el centro de nuestro enojo en un país como Colombia. Que gritáramos improperios, saliéramos a las calles a gritar y a enojarnos contra un director técnico, a insultar a unos jugadores por un resultado de un negocio, porque al final eso no es más nada, eso es un negocio. Cuando en el país, gente de esta misma ciudad desde la que estamos transmitiendo, se robaron 70.000 millones de pesos. Y no pasó de un meme abudineador.
políticos hoy, con el sello de la cristiandad, vendiéndose como apóstoles, profetas, mesías salvadores del país, vendidos a los poderes de este mundo, vendidos completamente a los poderes de este mundo, con partidos políticos llamados cristianos que no son sino una meretriz que se vende al mejor postor por contrataciones, con denuncias de corrupciones, con peleas entre ellos mismos, las cosas vergonzantes. Y esa es la iglesia que somos. Pero preferimos mirar hacia el partido y no mirar hacia la realidad. Hoy es necesario que entre la salvación en tu casa, pero una salvación genuina, no de religiosidades. Yo no estoy ni con la izquierda ni con la derecha. A mí no me compran con discursos populistas contra género o con providas. Son providas para meterse en el vientre de una mujer, pero no son providas para recoger los cientos de miles de niños que en las calles son abusados, explotados, son manipulados, niñas prostituidas. Ahí los providas se le acabó. Porque no cogen sus grandes fortunas amasadas contra natura, contra el prójimo, y las convierten en expresiones de amor y misericordia. A mí no me importa si me quieren ver de izquierda o de derecha. Al final soy de tercera, me iré por la tercera pierna. Pero donde esté la justicia, donde esté la misericordia, donde esté el acompañamiento a los que sufren, hacia allá tendrá que mirar el evangelio. Hacia allá tendrá. Y olvídense de la teología por debajo del ombligo, porque pareciera que lo único que le importa a la iglesia es la falsa moralidad, la que se esconde en la genitalidad. Vive tu genitalidad, eso es un asunto que Dios te dio. Tú verás cómo lo vives y trata de vivirlo de la mejor forma, y ojalá entendiéramos la responsabilidad que hay en el ejercicio de ella. Peplero floremenum, las cosas que están pasando entre nosotros no se resuelven debajo de la cuarta del ombligo, atacando a los gays y a las lesbianas y convirtiéndolas en discursos populachos de un montón de candidatos disque cristianos en nombre de Dios y de iglesias. Peplere floremenum, cosas que están pasando entre nosotros, los acontecimientos que han venido acaeciendo. Por eso Lucas es el evangelio del hoy. Vivir una fe relevante, pertinente, creíble hoy. Olvídate que el testimonio va en la ropa. Olvídate que el testimonio va en el cabello. Olvídate que el testimonio va en la genitalidad. El testimonio va en la misericordia y en la alegría con que puedas vivir el sentido de proximidad. Salud por eso. Lucas ha hecho una opción por el camino narrativo para presentarnos a Jesús. Otros lo han hecho, pero yo también, excelentísimo Teófilo, y quiero permitirme decirte que esto que he descubierto sigue aconteciendo entre nosotros. Semerón, hoy, como le llaman el buen ladrón. Arman, tú has oído esa expresión, ¿verdad? En la cruz. Pero bueno, yo no sé si los ladrones podrán ser buenos o no, pero bueno, la tradición le llama el buen ladrón, ¿verdad? Ahí en el minuto 90, para seguir la línea de tiempo que acompaña estos días, ¿eh? Más 4, dice Armando, en el minuto 90 más 4. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo todo ese montón de cosas que la religión se inventa para manipularnos, oprimirnos y expoliarnos.
y oprimir más a un pueblo oprimido. Hipócritas, ponen cargas que ni siquiera ustedes llevan. Pero bueno, ahí ya nos pondrá en ese contexto Lucas. Perdónenme si yo me emociono, pero ¿qué puedo hacer? Sí, así me hizo Dios, ¿verdad? Así creo que es que dice un himno, pero así me hizo Dios. Algo así dice. Pepler Floremenum, ¿verdad? Han llegado a su plena realización entre nosotros. Aquello que comenzó en los 30 sigue ocurriendo en los 80 y sigue ocurriendo en este 1 de febrero del 2022. Hoy es una oportunidad para que podamos entender que ese semerón está ocurriendo entre nosotros. Para Lucas, el Evangelio es un permanente hoy. Para Lucas, el ayer y el mañana son una bisagra que hay que entender a la luz de las Escrituras. Y para ello usa una expresión maravillosa. Capítulo 1, versículo 2. Vamos a entrar ya en la parte, digamos, novedad adicional de lo que hoy quiero compartir con ustedes para haber dejado un poco más cimentado lo que ayer decíamos. En el versículo 2 de Lucas 1 hay una expresión, no se la voy a leer toda porque usted dirá, el pastor va a venir todos los días a leernos aquí griego, a querer meternos los monos. No, yo no quiero meterle los monos y le prometo que iré disminuyendo el uso del griego en la medida que me sea posible y solo cuando me sea necesario para poder ampliar el sentido de lo que quiero comunicarle. Y hoy quiero comunicarle algo también supremamente relevante en esta aproximación a ser misericordiosos y alegres como el Padre. ¿Cómo podemos llegar a ser misericordiosos y alegres como el Padre? Las pistas de Lucas son Pepler Floremenum, es decir, tener conciencia de que el Evangelio es para hoy, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que la novedad del Evangelium no ha perdido su carisma ni su matiz, que la vivacidad del Espíritu Santo sigue fluyendo entre nosotros, solo que tenemos que abrir el corazón y estar dispuestos a dejarnos interpelar por su verdad y dejar de estar creyendo que el Evangelio del Señor es para nosotros. Una causa que el mensaje del domingo anterior, que pueden encontrarlo aquí en nuestro canal también, llamábamos de una manera bien ilegítima. Lucas nos invita a que luchemos contra nuestra propia conciencia de hacer ilegítimo el mensaje de Jesús en nuestra vida, descalificándonos a nosotros mismos. No, yo no escucho a este porque no escucho porque lo otro. Y hacemos ilegítima la verdad del Señor. Por eso Lucas es un camino y es un recorrido que nos está diciendo, hoy debes dejarte interpelar por el Evangelio que es la novedad de tu realidad hoy. A propósito un poco de las ciencias de ayuda de lo humano, del mindfulness, ¿verdad? Situarte en el aquí y en el ahora. Concentrar toda tu potencialidad humana, toda tu flaqueza, pero también toda tu fortaleza en el Evangelio que te está ofreciendo aquí y ahora un seguimiento de la mano de nuestro Salvador. Somos participantes de esa realización y esta es la segunda gran nota que nos deja entrever en solo 2 versículos. Hay muchas cosas más, pero el tiempo no nos dejará. Pero como nuestro énfasis es ser misericordiosos y alegres como el Padre, la primera gran nota a pie de páginas es que para lograr serlo, tenemos que ser conscientes que en el aquí y en el ahora, el Evangelio es nuestra verdad, es nuestro sustento y es nuestro apoyo y es nuestra novedad y que tiene total vigencia para dar respuesta a las necesidades que estamos viviendo como humanidad. Somos participantes de esa realización. La obra lucana, que tiene 24 capítulos en Lucas y tiene 28 en el libro de los Hechos,
es casi una tercera parte del Evangelio, es decir, del Nuevo Testamento. Tenemos que tomarnos en serio lo que la tradición lucana nos cuenta. Si sumamos la tradición lucana con los escritos paulinos y deuteropaulinos, estamos hablando casi que del 80% del Evangelio. Y mucho del libro de los Hechos tiene que ver con Pablo. Entonces, hay una articulación allí maravillosa que algunas personas podrán ver, otros no. Yo los veo y me oriento por esa línea de interpretación que logra ver ahí unas conexiones interesantes. Para Lucas, el presente, es decir, el semerón, el hoy, se entiende con base a las escrituras, que si bien es cierto, están ancladas en el ayer, se anticipan a un futuro glorioso que tiene un nombre. Y el futuro glorioso para ti y para mí en este 2022 no es descubrir quién va a ser el nuevo presidente de Colombia o quiénes van a ser los nuevos senadores. Por favor, vota y elige bien. No sigas eligiendo a la misma clase corrupta, bandida, delincuente y ladrona que ha expoliado este país y que camina en crocs y que se monta en caballos. Tienes que tener inteligencia para elegir. La Biblia nos hará llamados para eso. Cuando el justo gobierna, démosle oportunidades a nuevas personas. Traigamos al Congreso nuevas personas. Corramos el riesgo de equivocarnos con los nuevos, pues que si ya sabemos que los viejos que tienen años y años de estar ahí, a lo único que llegan es a perpetuarse en el robo y el hurto y el vandalismo y a legislar para sus propios intereses. Y eso lo narra Lucas en su Evangelio. Semerón, hoy el Evangelio de Lucas tiene para nosotros un mensaje relevante, pertinente y creíble. El Evangelio de Lucas y las Escrituras de Israel tienen una importancia a través de lo que denominan aquellos que se dedican al estudio de las ciencias bíblicas, tipología. El Evangelio de Lucas es un evangelio de la tipología, tomar las escrituras del Antiguo Testamento y hacerlas pasar a través de Jesús. Y es muy sencillo, aunque pareciera complejo entender esto que les estoy diciendo. Para un spoiler más, el camino de Emaús. Ustedes recordarán que en el camino de Emaús, aquellos dos que caminan, ¿verdad?, desalentados y que dicen no era este el que iba a ser aquel y lo otro y no, y Jesús se les aparece y les hace ver que la misericordia de Dios no ha fallado, que no tiene por qué haber ausencia de alegría en su corazón y que todo lo que ha pasado no es sino un reflejo de la tipología de lo que las escrituras antiguas sobre él ya habían anunciado que ocurriría y que venía bien que ocurriera. Semerón, hoy, y entró con estos dos de Emaús, partió el pan y el vino y ahí sus ojos fueron abiertos y salieron a hacer la cosa más maravillosa, que es el dato que le estoy dejando ahí. Y usted dirá, pero ¿y dónde está el dato? Tranquilo que ya viene. En estos minutos que nos quedan de transmisión, estos sucesos normativos que del Antiguo Testamento Lucas tipológicamente traerá e insertará en su narrativa exquisita, maravillosa, de primer orden, de primer nivel, nos dejará un anuncio con luces de neón que brillan por la eternidad. El acontecimiento de Jesús no es fallido. Aunque hoy estemos pasando por diversas pruebas, aunque ayer esa comunidad lucana estuviera pasando por una persecución impresionante, acuérdese que este evangelio tiene un contexto y entre los años 80, comienzo del 90, se desató una persecución contra los cristianos inimaginable, violenta, terrible, espantosa. Y en medio de esta comunidad, Lucas
nos dice Peplere Floremen los acontecimientos en una relectura esperanzadora. Aunque nuestra vista está viendo hambruna, pandemias, carecimientos de alimentos, encarecimiento de la vida, falta de salud, gobiernos miserables como el que tenemos hoy día en este país y en otros países, clase corrupta gobernando, una clase religiosa expoliadora que únicamente pretenden, toda esa realidad que Lucas está mirando, la transforma en un acontecimiento que en Jesús tiene toda la fuerza de la esperanza, tiene toda la alegría de la narrativa del Evangelio de la infancia que Lucas nos trae cuando va y les recuerda que hay que alegrarse porque el nacimiento, aunque si bien es cierto está ha producido la glorificación de la promesa salvífica de Dios, que es tipología de toda la escritura que en Jesús se ha cumplido. Esta maravillosa experiencia de claves teológicas del misterio de Jesús que Lucas nos relata tendrá para Lucas una finalidad. Y aquí voy terminando, mis estimados amigos y amigas. Creo que es mi primer anuncio. Lucas 1:2. Toda esta carreta emocional, todo esto que les he dicho, con esta taza de café deliciosa, tiene una intencionalidad que si me han acompañado hasta aquí ustedes entenderán. Lucas 1, versículo 2. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la... Ojo con esta expresión, permítanme llamarla así, servidores de la palabra. Hiperetai toulogun. Autotai kai hiperetai genomenoi toulogun. Servidores hiperetes. Hace un día, cuando empezábamos a detallar ya la puesta en marcha, conversaba con Armando, con el pastor Víctor Padilla, con este amigo de esta casa que ya saludé ayer, sobre la fuerza de esta palabra hipereta. Estábamos tan metidos en el cuento que Armando, que estaba en toda la parte técnica, se emocionó y también comenzó a buscar y a investigar, y hicimos una tertulia aquí buenísima con cafecito y sándwich, porque cristiano que se respete, si va a hablar de la palabra, tiene que tener comida, porque si no estamos en pecado absoluto. Hipereta y toulogum, hiperetes, servidores de la palabra. La palabra hiperetes en el griego se refiere estricta, literalmente, al remador, aquel que en el barco o en la barca tenía la responsabilidad de tirar remo. A propósito, aprovecho para enviarle un abrazo enorme a este hiperete, el que amo profundamente como un padre ministerial, un amigo y un compañero de camino, el pastor Luis Retamal, que en sus historias fabulosas, entre otras tantas en Puerto Montt, en Chile, me contaba de la época en la que fue un hiperete, un remador olímpico, llegó a ser. Pastor Luis, hasta Chicago, te envío un abrazo, una enorme caricia, ternura, mi reverencia y mis respetos por ti, por la pastora Flor y por ese ministerio precioso que ha dado tantos frutos allí en los Estados Unidos, en este estado maravilloso de Illinois. Hiperetes, remador. Y aquí dialogábamos y decíamos, porque hipereta y hiperete también puede usarse para ministro, pero si ponemos ministro
eso entonces suena más a la corbata y a la nubecita y al título, al apóstol, candidato presidencial, al apóstol, candidato al Senado, a las charreteras con las que me tienen que mirar porque soy ministro de la palabra. Y se ha vuelto la expresión ministro de la palabra como una consideración para alzarse por encima de los demás. Vaya y dése unas vueltas y regrese. Y ubíquese. Porque ser un hipereta y tologun es ser un remador. Es decir, el cargacables. El que si el barco se hunde, no es como las ratas que se hunde con el barco. Mando se puso a investigar y decía, prácticamente eran los esclavos. Estaban amarrados con cadenas a las piernas, a los brazos, para que si la batalla se ponía muy fuerte, no se podían ir, tenían era que remar para sobrevivir. Y muchos creen, me venía a la memoria un diálogo que tuve con alguien y me decía, es que yo ya soy un ministro de la palabra, entonces tengo que seguir mis propios caminos y el Señor me está hablando y como ministro de la palabra y ministro de la palabra, ministro del popó, de la necedad, de la obviedad, de la estupidez. Cuando creemos que porque leemos 2 letricas y se nos ocurren 2 ideas, ya podemos decir cuanta vasquedad se nos ocurra, porque el Señor llenará mi boca. Vamos a ponernos serios y responsables, servidores de la paz. Hipereta y tologun. Ser misericordiosos y alegres como el Padre tiene que ver con la claridad de saber que el Evangelio es vivirlo en un permanente hoy, en una expectativa de esperanza, en una expectativa de victoria, en una fe contra natura, que aunque todo diga que no es posible, nosotros creamos que con el Señor todo es posible. Y eso no es una fe necia, una fe anclada al contexto y a la realidad, pero que sabe mirar arriba y expresar dependencia de Dios. Pero ese mirar hacia arriba y esa dependencia de Dios nos ancla. A propósito de lo que Armando investigaba, nos pone cadenas, nos sitúa a tierra y nos recuerda remadores, cargadores. Y la única gloria que se tiene que manifestar y el único nombre que se tiene que hacer reconocible, Jesús, por su misericordia y la alegría de su buena nueva y del Evangelio. Hipereta y tologun, servidores de la. Prometí que si el tiempo me daba, les leía algunas notas de algunas obras que me han parecido importantísimas en esta recopilación de información de Lucas. Hay una nota aquí que me gustó muchísimo, la obra de Lucas. Esta es una serie de cuadernillos, creo que van ya alrededor de unos 200 algo cuadernillos. Ahí son material para consulta. Mire lo que dice este autor sobre esto que estamos conversando de él. El testimonio de Lucas nos recuerda que la encarnación del Verbo, porque también cuando utiliza la expresión hipereta toilogun, logos, lo usa en una condición diferente a como la usa Juan, pero también nos habla el evangelista Lucas de logos, servidores de la palabra. Esta perspectiva tiene que ver con una situación concreta de aquel que quiera ser mi discípulo. Tendrá que ser el primero que más sirva.
Mire estas consideraciones. Y dice algo más importante por aquí, que me pareció también importante, y se lo voy a leer, porque me parece chéverísimo. Desde esta perspectiva que nos hace Lucas, a quienes somos sus lectores hoy, ojo con el hoy, ¿verdad? Hablarnos de Jesús como un acontecimiento permanente es una invitación a estar abiertos a la fuerza del Espíritu, aquella que obra en nosotros y en otros, para que al releer el Evangelio a partir de nuestros hechos, puedan buscar claves que den respuestas a sus sufrimientos concretos en un mundo que ha dado la espalda. Ay, ay, ay. Hiperetai tou logun, servidores de la palabra. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores. De una manera magnífica, Lucas reafirmará eso a través de la narrativa que del versículo 5 en adelante a ríos nos dejará conocer a uno que ha hecho el camino y el recorrido serio de acercarse a Jesús con el corazón abierto para dejar que la novedad de la verdad encarnada transforme su hoy. Un hoy permeado por el sufrimiento, un hoy permeado por el dolor, un hoy permeado por las injusticias, un hoy permeado por los desequilibrios, pero hiperetai, ser servidores de la palabra. ¿Dónde tú te sientes en este momento en relación con el Evangelio que vives? ¿Dónde tú te ubicas? ¿Dónde tú experimentas esto que nos dice Pagola, el camino abierto por Jesús, José Antonio Pagola? Te leo este pedacito. Perdónenme, pero yo estoy enchollado, estoy conectado con este Lucas. Mira esto. El Evangelio de Lucas es sin dudas el más atractivo, el primero que hemos de leer para descubrir con gozo a Jesús, el Salvador enviado por Dios para buscar y salvar lo que estaba perdido. Al mismo tiempo, el más accesible para captar el mensaje de Jesús como buena noticia de un Dios compasivo, defensor de los pobres, curador de los enfermos y amigo de pecadores. Hiperetai tou. Les dejo para mañana comentarles lo que este comentario bíblico latinoamericano tiene al respecto. Tenía otras notas por aquí, pero no quiero abrumarlos. Solo quiero animar en ustedes ser hiperetes, servir. Ponte a disposición de la palabra. ¿Quieres vivir un 2022 relevante, una fe creíble y pertinente? Sé un hiper. Sé un servidor de la palabra. No busques que la palabra te sirva a ti para tus intereses. No busques que la palabra llegue para resolver la inmediatez de tus urgencias estomacales o emocionales. Conviértete en un servidor de la palabra para que luego, por la acción de creer en la encarnación del Dios Salvador en Jesús, entonces todas nuestras realidades puedan ser transformadas a través de la misericordia y de la alegría
que fluye en nosotros por la fuerza que en Jesús fluyó por el Espíritu Santo y que también fluirá. Hasta un nuevo encuentro, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento colme plenamente sus vidas. Y lo más importante que tengo para decirles, hay más vida en Jesús. Un abrazo, nos vemos mañana, primeramente Dios.